Buenas tardes. Duele anunciarles que en esta columna tenemos que hablar de gente que en el norte de Buenos Aires está robando vacas, se lleva la carne para comer porque están traspasados por el hambre en algunos sectores. Duele decirles que vamos a hablar del aumento de un 7% de los comedores. Duele hablar de la pena que sienten los maestros cada fin de semana porque no tienen a los chicos y los lunes vuelven con un hambre atroz y les duele la pancita y les duele la cabeza. Duele pensar que todo esto tiene que ver con una recesión que según Moody's va a durar hasta 2019. Ciertamente, en 2019 dirán que va a durar hasta el 2020, siempre y cuando siga este gobierno. Las cosas serán así. Viviremos en una eterna recesión, viviremos en una eterna postergación de los sueños de la gente, pero también de la posibilidad de comer. Moody's cree que la recesión en Argentina se extenderá hasta 2019. Y después vienen algunos detalles de la calificadora de riesgo. Piensen ustedes que cada día los anuncios son peores. Hoy, si hablamos del dólar, pasó los 32 pesos, 32,07. Y vamos naturalizándolo, parece que nos fuéramos acostumbrando. El dólar a 32 es un elemento aterrorizante para los más vulnerables. ¿Se imagina cómo están remarcando la inflación que vamos a tener? Ya sabe usted, y lo vamos a mencionar más adelante, un 4%, se va a llegar a un 40% de inflación en el año. Y mientras tanto, ausente, como si no se diera cuenta de nada, Macri recorre Vaca Muerta y verán ustedes las cosas que dijo. En ese lugar por el que luchó tanto en contra cuando se oponían a lo de Resol, allí está con algunos trabajadores neuquinos, hablando de las maravillas de cientos de miles de trabajadores, dice cualquier cosa. No tiene la menor idea de lo que está diciendo, como tampoco parece atender lo que pasa en el momento en que el dólar picaba a bastante más de 32, cuando se desplomaba todo, cuando Moody's anunciaba que la recesión va a llegar hasta el 2019. Por lo menos él estaba diciendo que la Argentina está atravesando todas las tormentas, aunque le parezca mentira. 1000 pymes son miles de argentinos en todo el país, no solo los que están acá, en todo el país, proveyendo para el desarrollo de la planta, el desarrollo de todo el emprendimiento. Esto mismo que está haciendo YPF en Loma Campana con varios socios en otros predios y otras empresas que hoy nos acompañan, de las más importantes del mundo, y empiezan a llegar las independientes, que siempre dicen que son más rápidas que las grandes, presidente YPF. Vamos a ver, dice eso, eso es lo que yo quería escuchar. Pero esto es lo que necesitamos, sacudirnos y darnos cuenta de todo lo que podemos ser capaces de hacer. Y hacerlo a pesar de todas las tormentas que seguimos cruzando. Porque Vaca Muerta va y seguimos enfrentando problemas propios y del mundo, y esto se sigue desarrollando. Es muy difícil sobrellevar un discurso de esta naturaleza cuando uno veía que lo que él decía allá en Neuquén no se correspondía, pero para nada, con lo que desde Buenos Aires se anunciaba en la City, en el precio del dólar, en el riesgo país, en todos aquellos elementos que al gobierno lo muestran desquiciado, inoperante, impotente y solamente con capacidad para mentir. Cuando uno piensa al Macri, aquello que le dijo Carrió alguna vez por su incapacidad era demasiado duro, pero como se lo dijo Carrió, vale la pena para ver si reflexiona, para ver si toma nota, repetirlo. Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. Bueno, yo no sería tan dura como Carrió, posiblemente no me animara, pero lo de la incompetencia es verdad. Es una incompetencia feroz. ¿Cómo se anima, por ejemplo, a hablar sobre las maravillas de Vaca Muerta, después de haber hecho tanto como hizo él y su partido cuando no era gobierno contra lo que era tomar la propiedad de Repsol, tomar YPF y hacerla propia, hacerla argentina, hacerla una posibilidad de futuro que es real, pero que no se le debe a Macri? Cuando ellos, tan sueltos de cuerpo, tan hipócritas, hablan de la pesada herencia, mire cuál es la pesada herencia y cómo se llena la boca con Vaca Muerta. Lo hicimos con Juanjo Aranguren, que fue el que empezó a poner esto en marcha, que hoy impulsa con tanto entusiasmo Javier Iguacel, pero fue Juanjo, al cual hoy quiero recordar, y le pido a todos un aplauso porque él fue el primero que puso el foco en Vaca Muerta. Puso el foco en Vaca Muerta.
Vale la pena en este caso recordar lo que Cristina Fernández de Kirchner le decía a Michetti, que por supuesto involucra a Macri y a todo el gobierno, en una presentación que hizo en el Senado. Recuperar la soberanía energética, tomamos la decisión de nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales. Es notable que nadie haya tenido este reconocimiento, sobre todo porque ahora lo veo al presidente en vaca muerta todo el tiempo. Pero si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, vaca muerta seguiría siendo de Repsol. Todos ustedes votaron negativamente la nacionalización de Repsol, de YPF. ¿Usted, señora, era diputada? Señora presidenta, ¿era diputada usted? ¿Cómo votó? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF, de vaca muerta? ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Y después nos dice que tenían crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía y ahora al presidente no se le cae vaca muerta de la boca. Va y se saca fotos y casi lo toma, dijo el otro día en el discurso, casi como una empresa personal. Pero fíjate vos. Sí, era gracioso, como lo planteaba. Hoy Macri se pavoneó con Roca por vaca muerta. Es decir, dos hombres que tendrían que dar muchas explicaciones a la justicia, pero que Bonadío se ha encargado de hacer un recorte en 2008 para que estos dos hombres queden afuera, para no tener que lidiar con este problema y acusar solamente a los de la vereda de enfrente, si es que efectivamente tiene algo para comprobar en la causa de los cuadernos. Uno a veces se pone un poco pesimista de cómo puede ser la causa, sin cuadernos que están quemados, y con un testigo estrella que es López, un hombre que está desequilibrado, dicho por las propias autoridades y por la propia gente del gobierno, cuando recién lo habían llevado preso. Pero volvamos al dólar. Volvamos al dólar como un elemento que tiene que ver con la inflación, que está referido a un estándar de la economía que mueve todo lo demás. Escuchémoslo a Duhovne para que ustedes vean lo patético de la equivocación y de la inoperancia, de la ineficacia, de la incapacidad de estos hombres, decir que hay que apostar al peso, pero no hace 20 años, cuando tenía algún programita de televisión financiado por el Senado Nacional. No, hace poco, cuando ya era ministro. Yo lo que creo que conviene apostar al peso, porque la inflación está bajando y porque es nuestra moneda y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en peso, Usted disculpe, yo no quiero castigarlo, sé que esto no es fácil de soportar y de sobrellevar, pero a poder calificar quiénes nos tienen a cargo de ellos, es muy duro. El propio Macri diciendo, han pasado las turbulencias, esto fue en mayo, cuando estaba en 24, ahora el dólar pasó a los 32, pero vale la pena escuchar, porque cada vez que hablan, no se preocupan de que mañana mismo quedará demostrado que siempre mienten. Bueno, como dijo el presidente del Banco Central hace unos minutos, la turbulencia cambiaria la consideramos superada, pero creo que es muy importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió. Es en estas manos que estamos, Es el presidente hablando a todo el país, mes de mayo, la turbulencia ya pasó, bueno, habrá alguno que le creyó. Algunos están ya entrenados para no creerle nada, pero también uno puede caer en la exageración. Y que un día, una sola vez, Macri diga alguna verdad. Pero todo es ridículo, porque le mostramos a Caputo, vamos a apostar al peso, estamos bajando la inflación, estamos construyendo un país maravilloso. Macri, que había pasado la turbulencia, y Carrió, que decía, el dólar, tranquilos, se los dice mamá, a 23, más de eso no. Yo la tengo tan clara que cuando llegué dije, estén tranquilos, el dólar va a bajar. No busquen los dólares, es para evitar crisis. ¿Y eso está bien explicado? Es para decirles a estos oportunistas, la gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar, que es el dólar conforme inflación. Bueno, los números eran esos, solo que se dieron vuelta, de 23 a 32.
Los oportunistas andaban diciendo que el dólar iba a estar bastante más caro, lamentablemente, y con la carestía del dólar también la inflación. Macri decía que iba a controlar al dólar porque iba a controlar la inflación. Lo dijo en la UBA, nada menos. En el año 2014. Vale la pena tomar nota para que ustedes vean con qué facilidad él preparaba un terreno de mentiras que sigue recorriendo. La primera es re fácil. En el caso de ser electo presidente, ¿cómo resolvés el cepo cambiario? Es realmente fácil. En serio les digo, porque el cepo es un hijo de la inflación. Y en nuestro gobierno la inflación no va a ser tema. Y la verdad que para cualquiera de ustedes llegar a estar entre el 10% de los mejores del mundo en algo va a ser absolutamente difícil. Va a ser un pequeño grupo, si lo logra, ojalá, porque nos tenemos que tener fe, de lograr semejante hazaña. Pero estar en el 1% peor de algo, yo creo que ninguno de ustedes va a estar en el 1% peor. Y la Argentina hoy, en términos de inflación, estamos en el 1% peor del planeta. Es una vergüenza. Enseguida le voy a mostrar el pequeño grupo que ahora integra la Argentina, pero antes recordemos que esa inflación que iba a ser controlada y el dólar, todo, Pibe Cancherito de taco lo iba a hacer. Este mes se anuncia va a estar en el 4%. El INDEC no sabe cómo hacer para tirarlo para abajo, pero tendrá que acordar que es el 4%. ¿A cuánto llegará en el año? ¿Será verdad lo que señalan muchos que parecen entender de economía? Porque también los economistas hay que darles de comer aparte, sobre todo los favorables al gobierno, porque no pegan una. Impacto de la devaluación. Por el alza en las tarifas, la inflación de agosto sería la más alta del año. Bueno, esta es la realidad. Ahora el pequeño grupo, el selecto grupo en el que Macri instaló a la Argentina. Ranking de la inflación mundial. Venezuela a la cabeza. Segundo, Sudán del Sur. Tercero, Sudán. Cuarto, la Argentina. Y para completar el grupo de 7 privilegiados de los que hablaba Mauricio Macri, decimos Congo, decimos Siria, país en guerra, que tiene una inflación por debajo de la Argentina, y Liberia. Este es el selecto grupo. Esto es lo que a Macri le parecerá que es encantador, porque decía que era lo otro lo que daba mucha vergüenza. Y mientras tanto, todo lo que hacen es seguir contrayendo deuda. Ahora, al Fondo Monetario Internacional, tirarle de la manga, mandame 2.300, 3.000 millones de dólares, dice Duhovne. Quiero contarle algo respecto a lo que está ocurriendo ahora. Argentina es uno de los 5 países que redujo su nivel de deuda desde 2007. ¿Cuándo se decía esto? El 17 de febrero del 2015. Ese era un grupo excepcional para la Argentina. Uno de los 5 países que redujo su nivel de deuda desde 2007. Mire, la deuda estaba en 104% del Producto Bruto Interno en el 2004 y cayó a menos del 40% en el 2014. Eso es estar en un grupo. Mire ahora dónde está la Argentina. Acuérdese de esto, tome nota de lo que acabamos de mostrar y mire dónde está la Argentina. Esto es provisorio, esto es 2017 y 2016. Falta el 2018, cuando la Argentina llegó a superar los 100.000 millones. Argentina es el número 1 de los mangueros del mundo. Este es otro selecto grupo en el que instaló Macri a la Argentina. Argentina, Arabia Saudita, Indonesia, México y Turquía. Si usted busca, por ejemplo, ámbito financiero, le doy la fecha, 28 de octubre del 2014, usted puede tener todos estos datos y darse cuenta a dónde ha ido a parar la Argentina, de la que muy sueltos de cuerpos decían que estaban creando un país y lo hacemos todos juntos y vamos a ir para adelante y los felicito porque ustedes lo hacen posible y es de esta manera. Mire, es el discurso de todos los días, vacío, hueco y doloroso. Como es vacío, hueco y doloroso que María Eugenia Vidal se permita decir a través de la CNN, una especie de quilla del neoliberalismo continental, que viven desviviéndose por los pobres. Sí, aunque les parezca mentira. ¿Siendo bien? Yo siento que es a los que más hemos cuidado, porque todo el sistema de protección social que se construyó sobre los que más lo necesitan del 2001 para acá
no solo se fortaleció, sino que se sostuvo durante nuestro gobierno. Pero además tratamos de acompañar no solo a los que están peor. Desde el gobierno de la provincia tratamos de acompañar también a aquellos que a lo mejor llegan con lo justo a fin de mes, a través de herramientas como el Banco Provincia, que les permite acceder a descuentos del 50% en alimentos en el consumo en supermercados, o en su momento en los primeros... Decir que viven para los pobres, después de una de las frases más desafortunadas de la política de estos años y, en fin, de todos, cuando señaló aquello de las universidades, ¿para qué tanto gasto en universidades si los pobres no llegan? Quien se desvive por los pobres, según lo que dice a la CNN, dijo esto con relación a los pobres. Durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. El problema es que los que están en la pobreza están comiendo cada vez menos. No solo menos, sino que están padeciendo una situación de desesperanza a futuro. No es hoy que hay un problema, es por mucho tiempo. La recesión va a durar muchísimo. Mire lo que sucede con los comedores. Han aumentado un 7%. En 6 meses, en los últimos 6 meses, después del salto que habían pegado como del 30%, según cifras del Plan Alimentario Nacional desde diciembre del año pasado. Pero este dato es pálido frente, bueno, le voy a mostrar uno de Chubut, para que usted vea que esto, porque a veces estamos muy en la burbuja de lo que ocurre aquí en Buenos Aires. Mire lo que pasa en Chubut, señalando también esto. Y después de Chubut, también lo que vendrá será peor. Dejemos de Chubut de lado, lo podemos mostrar mañana, porque esta desgracia se vive todos los días. Usted va a escuchar ahora a un fiscal que se llama Fabio Arcomano, que es de Trenquelauquen. Usted va a escuchar algo que espanta, algo que Macri, hablando de vaca muerta, debería tomar nota, porque las vacas muertas empiezan a ser otras, aquellas que se matan para poder comer, para poder descuartizarlas y repartírsela. Esta es la realidad. Pero no está dicho demasiado en Buenos Aires, porque por ahora, esto que le vamos a contar, ocurre en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Escucha al fiscal Arcomano. Se ocupa el incremento notable de abigeatos que tenemos en nuestra zona. Estamos hablando del animal que es depostado en el campo, y algunos no en el lugar, otro que es depostado, que se llevan la carne. La gente está robando carne para comer. La gente está robando carne para comer. Esta es la realidad. Y después viene con la ideología del flan. Puede ser que un grupo de gobierno todo lo que tiene para decir es flan, 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 provocando. No se sabe, ni siquiera ellos no saben qué es lo que quieren decir. El día que andaban con el tema del flan, mire lo de Chubut, mientras tanto. El diario de mayor difusión en la Patagonia dice: directivos escolares afirman que este año crecieron los casos de alumnos con mala alimentación. Usted se acuerda que ya se había hablado en Capital y provincia de Buenos Aires, muchísimos alumnos tienen dolorcito de panza, dolor de cabeza. Pero puede ser que todo esto esté sostenido por la ideología del flan. ¿Es esto lo que tienen para decir? El otro día en la marcha hubo periodistas que preguntaban ¿qué es esto del flan? Y no sabían, lo cantaban alegremente, porque nunca saben de qué se trata. Porque todo lo que hacen es provocar, porque es cuanto pueden llevar adelante, dado que todo es un enorme fracaso. No solamente de quienes gobiernan, sino de quienes votaron a quienes gobiernan. Que votaron engañados, muchos de ellos es verdad. Que votaron llevados por el odio, muchos de ellos es verdad. Que votaron por ideología, también es verdad. Por lo que fuere, votaron esto. Votaron tanta, pero tanta desgracia como la que se le ha venido encima. Y a lo mejor a usted todavía usted se queja de la luz, el gas, de lo que le ha llegado. Pero hay mucha gente, empiezan a haber millones, tironeados, que ya salieron de la clase media y ya cayeron absolutamente en la pobreza. Esta es la realidad. Flan, 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 recuérdelo. ¡Queremos flan! ¡Queremos flan! ¡Queremos flan! ¡Flan! ¡Flan! ¡Queremos flan! ¡Queremos flan! ¡Queremos flan! ¡Flan! ¡Flan! ¡Flan!
flan, 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 flan. Que vamos a... Flan, 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 flan. Flan, Pero, flan, queremos flan, Pero flan, bum, bum. Queremos flan, queremos flan, queremos flan, queremos. Por cosas como esta es que estamos como en el 2001 peor. Según Duhalde, ya se está peor que en el 2001. Vale la pena escucharlo, pero también vale prevenirse, porque cuando los tiburones huelen sangre, también ellos tienen mucho que ver con ese pasado, como ocurría en el 2001 y ahora. Pero el anuncio es verdad, estamos peor que en el 2001, lo dice Duhalde. Usted ayer decía que a Cristina Fernández Kirchner hay que meterla presa. Claro, si me dice si le prueban todos los delitos. Y acá no todos somos iguales ante la ley, pero hay que probar los delitos. Hay Es que decir, probar los delitos. que No es porque- eso sería tolerable después de un fallo, después de Obvio, un juicio, obvio, sí. algo así. Sí, claro, yo creo que Menem no tenía que haber sido electo. Yo tengo un gran aprecio y cariño por Menem, pero no tenía que haberle permitido presentarse. Yo no tengo bronca con nadie. Es el principal error que estamos cometiendo. Y el principal error que cometió... Lo que ocurrió aquí es que tomamos a Duhalde cuando estaba de acuerdo con que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa. Pensar que haya un peronista que esté dispuesto a proscribir, además a una peronista, es increíble, porque Duhalde se dice peronista y uno no tiene por qué negárselo. No sabe que el gran líder histórico estuvo 18 años proscripto y el partido estuvo 18 años proscripto. No sabe que lo de Cristina Fernández de Kirchner es una proscripción. Y él dijo lo que va a escuchar ahora, porque señaló que sí, que tenía que ir presa. Presa es proscribirla, porque presa después la arregló con lo que escuchábamos recién, señalando si se prueba todo. ¿Cuándo lo van a probar? Si faltan años para eso, y estamos hablando del ahora. Escúchelo a Duhalde. Para mí está totalmente claro, la justicia tiene que terminar, pero tenemos que terminar. Pero entonces, doctor, ¿usted es de los que cree que la presidenta tiene que ser detenida? ¿Si está aprobado? Por supuesto, pero eso ya ni se tiene que preguntar, es así, la historia es así. Y al otro día habrá tomado nota de lo que dijo, algún peronista lo llamó y le dijo, pero vos estás loco, vos estás hablando de proscribir a una peronista. ¿No te acordás que a Perón también lo proscribieron porque era ladrón, porque era esto y porque era lo otro? ¿No te acordás de eso? Y estuvimos 18 años sin peronismo y vos ahora, para reaparecer, por las dudas que se caiga Macri, ante la crisis como la del 2001 con la que tanto tuviste que ver, por otra parte, Eduardo, le deben haber dicho. Porque lo del 2001, 2002 fue un rebusque que apareció después que vos fuiste el vicepresidente de Menem. Y en consecuencia, ahora te animás a decir, y le dijeron esto y Duhalde pidió tribuna, pidió canal, pidió algo, o a alguien se le ocurrió llamarlo y entonces dijo, no, lo tienen que probar. ¿Cuándo, Duhalde? Tiene que decir además cuándo lo tienen que probar. ¿Qué es probarlo? ¿Probarlo es lo que está haciendo Bonadío? ¿Ese zafarrancho jurídico, esa vergüenza histórica? No, eso no es probarlo. Probarlo es ir a un juicio y que haya una sentencia firme. Dígalo, si realmente piensa que no tiene que ir presa Fernández de Kirchner, dígalo en esos términos, no diga cuando esté todo probado, porque probado lo probaron Mañeto, Macri, Bonadío. Eso lo tienen probado. Ahora, la justicia como tal, la palabra justicia, que es tan bella, no, esa no lo tiene probado, porque no fue a juicio. Pero todavía están en el trámite de un proceso que por otra parte está llevado, sabrá usted, de una manera vergonzosa. Hablando de Cristina Fernández de Kirchner, este tuit que se conoció hoy de la expresidenta de la República y que es ilustrativo de lo que está pasando. Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadío de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límites. Bueno, después Bonadío anunció que había devuelto los bastones. Seguramente revisó si no eran huecos, si no había rollitos de dólares. Bueno, han dicho que el ARSAT se fue con tantos dólares, ¿por qué no buscar en los bastones también? Y ahí anduvieron buscando, porque sin la plata, ¿qué pueden hacer? Atribuírsela a las propiedades de Báez, como Graciosa, impunemente, decía el diario de los Aguier,
este domingo, eso sería imposible. Vale la pena escuchar a Rusconi hablando de el señor Centeno y los cuadernos. Volvemos al título de hoy del Diario de la Nación. Investigan a la familia de Vido por la ruta de los sobornos, dejan el título y esto se habla pum, 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 y pruebas, ¿cuáles son? Es la nada misma, es lo de siempre, eso es, pero lo que pasa es que va subiendo los niveles de inmoralidad de la persecución, digamos. Entonces, primero se persigue al funcionario, se intenta quebrar al funcionario a través de la prisión preventiva. Luego se buscan supuestos arrepentidos y se los persigue a ellos para que se equivoquen ellos. Y lo que la última etapa de la inmoralidad es perseguir a la familia, ¿no? Hay un punto de escándalo que significa el quiebre, digamos. En algún momento hay un funcionario que hace... Pero Pino Solanas todavía tiene más énfasis que Rusconi. ¿Por dónde la procedencia de quien lo dice? Es un hombre que ha combatido mucho al kirchnerismo, no obstante lo cual está espantado de lo que sucede hoy día en la Argentina. Este gobierno llegó y se sostiene por esta alianza entre el sector financiero y bancario, que es la madre de la mega corrupción en la Argentina. Después sí que desarrollamos el tema. Y los medios y los grandes medios. Si no, basta aprender la televisión. Basta aprender la televisión. Van a multiplicar cada uno de los errores del adversario, lo van a multiplicar hasta el infinito, y en realidad todo lo que estamos haciendo nosotros es la culpa del que vino antes. Hay tramos todavía más enfáticos de Pino Solanas al respecto por esta barbaridad que se está cometiendo y que por supuesto es comandada por aquellos que con las manos ensangrentadas con la dictadura se quedaron con papel prensa. ¿Sabe que papel prensa hoy día ha crecido mucho más que el dólar y que la inflación? En un solo año, mire este cuadro. Mire lo que ha sido. Esas tres líneas, la de abajo, la celestita, es la inflación. La que hace curvas es el dólar. Y la que va en línea recta hacia adelante es el precio de papel prensa. Casi el 80% en un año. Imagine usted la libertad que tienen los medios a los cuales Mañeto les vende el papel en este precio. Eso sí, después papel prensa dice que no gana nada. Es mejor tener un taxi en Buenos Aires que ser dueño de papel prensa. Ahí está el cuadro, mírelo. La línea amarilla, la que sube y sube y sube para que los diarios chicos no puedan salir, para que no puedan pagar el papel. En todo caso, si quieren, impórtenlo, dirá Mañeto. Y esto es todavía más difícil. Y en tiempos en los que el dólar cuesta lo que cuesta. Entonces se abusan. El único papel es el de él. Aquel que arregló con Videla. Jugó a la mancha con los dictadores. Y después de quedarse con papel prensa construyó todo un poder que hoy día se lleva por delante cada acto de gobierno desde hace muchísimo tiempo. Es una historia de nunca acabar, la de este hombre, porque cada día tiene más poder. Él y su gente mentían mucho sobre Maldonado. Hoy no vamos a tener tiempo de recorrer lo que hace un año decían, pero seguían jugando a que Maldonado no estaba cuando atacó despiadadamente, de esta manera que vemos en la película Camino a Santiago, de Tristán Bauer. El informe que buscaron ocultar es un trabajo de la Procubín, que se realizó con Casal, el hombre que está a cargo de los fiscales en el país, y que ignoró esto porque es el mayor servil que hay en este momento. Tanto es así que los otros fiscales están pensando que nunca los van a llamar a ellos, porque qué mejor que Casal, que tiene perfil bajo, que nadie lo conoce demasiado y que está haciendo exactamente lo que quiere el gobierno. Mañana le vamos a hablar de la Procubín. Mire un momento de lo que fue la represión, esa represión que terminó llevando a Maldonado a la muerte. Santiago murió como consecuencia de tormentos seguidos de muerte. Y esto es lo que sucedió y recreamos de la película de Tristán Bauer. En las calles y en las redes sociales, el reclamo por la aparición con vida de Santiago no se detiene. Cuando se cumple un mes de la desaparición, la multitud reclama la renuncia de la ministra de Seguridad. A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la Gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia.
En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad. Somos hostigados con informaciones falsas, que lo único que hacen es sembrar la desesperanza en mi familia. Tenemos que soportar también declaraciones de funcionarios que lo único que hacen es aportar dudas y confusión. ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? ¿Hasta cuándo seguirán cuestionando a Santiago sus fuertes convicciones, su ideología de la solidaridad, sin transar con nada ni con nadie? A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien... Busque el Teatro La Máscara, el Centro Cultural de la... el Centro Cultural de la Cooperación y busqué también en el Teatro Picadero. En todos estos sitios se están dando una película que es muy necesario ver. Después venía la represión hace un año, era la represión por el acto que se había hecho en el primer mes de la desaparición de Santiago. Nos despedimos con un abrazo para Milagro Sala, otra vez internada, otra vez en peligro, siempre está en peligro. La quieren matar directamente. Gerardo Morales, Puyén Hermanos, el propio Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia, que da una orden y mira para otro lado de inmediato. ¿Qué esperar de una corte en manos de Lorenzetti? Una especie de jefe particular del establishment a las órdenes de los que a él lo están mandando. Nuevamente Milagro Sala está internada y nosotros le enviamos todo lo que podemos desde aquí, que es nuestro abrazo y nuestra absoluta solidaridad. La seguimos mañana. Muchas gracias.